Hola amigos, gracias por estar una vez más aquí en Protagonistas de la Biblia. Hacía rato que no hacía un video porque tuve problemas con la cámara y el computador, pero bueno, aquí estamos nuevamente, hoy con una historia muy hermosa donde nos cuentan uno de los milagros de Jesús. Para empezar, no voy a contarles todavía quién o quiénes son los protagonistas de este programa, más bien quiero invitarlos a que lo descubramos poco a poco. Para comenzar vamos a mirar el Evangelio de Lucas, capítulo 5, del versículo 17 al 26. Como siempre vamos a leer la palabra y con base en esto es que hacemos nuestros análisis y nuestras conclusiones y reflexiones. El capítulo se llama Jesús sana a un paralítico. Un día, mientras enseñaba, es decir, Jesús, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que se subieron a la azotea y, separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo: Amigo, tus pecados te quedan perdonados. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te quedan perdonados? O levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Al instante se levantó, a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían: hoy hemos visto maravillas. Qué palabra tan hermosa. No, increíble, todas las cosas que podemos analizar acá. Voy a tratar de cubrir todo y bueno, sé que se nos van a quedar cositas por fuera, pero entre todos podemos aprender un poco. Bueno, lo primero que nos dice, esta historia también está en el Evangelio de Mateo y en Marcos en el capítulo 2, nos dice que es una casa en Capernaum y que el Maestro Jesús estaba allí enseñando, ya probablemente era famoso, ya había hecho bastantes milagros, y entonces obviamente al escuchar que él estaba en esta casa, pues la multitud se conglomeró y estaba la casa, me imagino yo, no solamente llena, sino que hasta afuera la gente tratando de entrar, como si hoy en día escucháramos que alguien que tiene la capacidad de hacer milagros y de sanar, pues me imagino que todas las personas que tengan algún problema, sea físico o financiero o espiritual, pues estarían allá tratando de conseguir un lugar, un puesto para estar cerca de esa persona y lograr esa sanación. Entonces, así me imagino yo pues como las situaciones en ese momento, ¿no? Gente hasta en la calle, esperando, mirando, empujando a ver quién entra primero. Nos dice que llegan 4 hombres con un paralítico en una camilla, que ellos intentaron entrar, pero no fue posible. Ahí me quiero detener un poquito porque me llamaba la atención el pensar, bueno, si hay tanta gente allí y ven a una persona en una camilla, como que uno dice, bueno, por compasión, por sentido común, aunque fuera por lástima, como que uno diría, bueno, abrirle paso y que esta persona tenga como esa preferencia, ¿no? Porque tiene una discapacidad que nosotros no tenemos, entonces pues nosotros podemos estar más lejos del maestro, pero que que es el que tiene más necesidad, pues que entre primero para que lo sanen, porque pues uno pensaría que el problema del paralítico era más grave que otros que no estuvieran paralíticos. Sin embargo, no fue lo que ocurrió. Nos damos cuenta que obviamente a nadie le importó porque no le abrieron paso y nos muestra de algún modo, nos confirma de alguna manera lo que Jesús siempre nos ha dicho. No nos consideremos buenos porque buenos no hay nadie. O sea, ninguno de nosotros es bueno. El único bueno es Jesús y sin embargo él, cuando se le acerca al joven rico, le dice no, yo no soy bueno. Y lo hace con la intención de eso, de enseñarnos que ni siquiera él que sí es, se jacta de serlo. Aquí, volviendo a lo de la multitud, cada uno estaba pensando evidentemente en sus propios intereses
y no le importaron a ninguno le importó que esta persona, este paralítico que tenía una discapacidad, pudiera entrar. O sea, no le abrieron campo. Y tuvo que haber sido así, porque a veces uno ve, por ejemplo, cuando se entera que están regalando un mercado o algo y la gente empujones, lo que sea, pero primero yo. Esa siempre ha sido como nuestra mentalidad, esa es nuestra mentalidad. Entonces, aquí vemos ese reflejo, ¿no?, de lo que somos los seres humanos, siempre pensando en nosotros primero y segundos y terceros y cuartos, y si hay por allá un lugar, entonces el vecino que quede de número 10, pero bueno. Los amigos, al ver que no pudieron entrar, porque yo asumo que ellos intentaron de todas las maneras, hablando, buscando la forma, pero no fue posible, se inventaron un plan y era subir hasta el techo para poder bajar al paralítico en todo el centro de la casa, que era donde estaba el maestro. Ese plan indudablemente era un plan arriesgado porque, bueno, primero que todo porque no era la casa de ellos, porque implicaba subir a una persona que estaba paralizada de una manera que no tenía las condiciones, porque no era una casa que estuviera acondicionada, valga la redundancia, para una persona con discapacidad. Nosotros vemos, por ejemplo, ahora los edificios tienen la rampa para que pueda subir la persona discapacitada, sea en silla de ruedas o el baño especial. Es decir, ahora los edificios modernos están diseñados para permitir el acceso de estas personas. Pero en esa época obviamente no era así. De hecho, una persona con discapacidad ni siquiera era una persona. En esa época se creía que si uno tenía una discapacidad era pues porque era una maldición o algo así. Entonces eran personas que no eran tenidas en cuenta. Estos amigos, volviendo al tema, se han arriesgado a subirlo, se han arriesgado poniendo incluso ellos su misma vida en riesgo, porque yo me imagino que no era fácil subir uno. De todas maneras, caerse de un primer piso, uno se puede lastimar. Ellos se arriesgaron, subieron. La Biblia nos dice que ellos corrieron las tejas, es decir, el techo no estaba abierto. Ellos tuvieron que correr las tejas. Y allí logran, otra vez después de que suben, corren las tejas, que eso es un trabajo físico, logran bajar al paralítico. O sea, no solamente era subirlo, sino que además había que bajarlo con mucho cuidado, porque si ya era paralítico, imagínense donde este señor se les caiga de ese primer piso, asumo yo, no sé, no, la Biblia no dice si la casa era de qué tan alta era, pero yo calculo que era más o menos de un piso. Imagínense donde se les caiga el paralítico, ahí sí, mejor dicho, ahí sí hubiera sido, como decimos en Colombia, la embarrada. Sin embargo, ellos y el paralítico pues también habrá aceptado, subieron y lograron bajarlo para que quedara en presencia del maestro. Esa palabra, en presencia del maestro, es algo en lo que yo quiero detenerme. Notamos aquí dos cosas. La primera es que cuando Jesús los ve, que bajan al paralítico y que lo ponen en su presencia, Jesús dice, la fe de ustedes, la fe de ustedes. Es decir, yo no sé si él se refiere a la fe de ustedes cuando habla en plural, incluyendo al paralítico, o si se refiere a la fe de los amigos. La impresión que a mí me da, y creo que es una impresión que le ha dado a muchas personas que interpretan, pastores que interpretan la Biblia y estudiosos, es que en realidad Jesús se refería a la fe de los amigos, no a la del paralítico. Pero yo no le quiero quitar crédito al paralítico, no lo sé. Lo que sí nos dice es que estos amigos, y nos muestra, hicieron todo lo que pudieron hacer para que este paralítico llegara a la presencia de Jesús. A mí, como lectora de esta historia, como les dijera, me sorprende la capacidad de riesgo que estos amigos toman para ayudarle a su amigo que está completamente paralizado. Me sorprende porque me muestra ese amor que ellos tenían por ese paralítico. Es decir, me cuestionaba incluso a mí misma pensando, bueno, ¿qué hubiera hecho yo si fuera yo la que estuviera cargando esa camilla? ¿Hubiera cargado la camilla para empezar? Probablemente no, probablemente sí, o de pronto en un principio por lástima hubiera dicho, bueno, sí, yo me ofrezco a cargar la camilla y de llevarlo a la presencia del maestro, pero me hubiera arriesgado hasta el punto de subirme a un techo, de correr unas tejas de una casa que no me pertenecen. O sea,
Realmente como les decía, me sorprendió lo que estos amigos estuvieron dispuestos a hacer por su compañero que estaba en esa camilla. Indudablemente me imagino yo que ellos estaban también atemorizados, no era una situación cotidiana, era algo que ellos estaban haciendo, era una situación extrema y que ellos sentían que probablemente o esa era la oportunidad o esa era, o sea, no había otra y por eso ellos llegaron así a ese extremo. Eso me parece una enseñanza maravillosa porque nosotros como amigos, la Biblia nos está mostrando, y esta historia en particular con Jesús nos está mostrando, que si nosotros tenemos un amigo o un familiar que esté paralizado, tal vez no literalmente, como en el caso de este paralítico que literalmente, físicamente no se podía mover, pero hay otra clase de parálisis, hay gente que se queda como estancada por miedo, por muchas cosas, tienen unas vidas que son como... Que uno se da cuenta desde afuera, como amigo, como familiar, que esa persona necesita estar en la presencia de Jesús. Entonces, cuando yo leo esta historia, a mí me da muchísima esperanza porque yo digo, o sea, como amiga, como familiar, yo puedo ser uno de esos 4 hombres, yo puedo buscar la manera, tal vez la persona no pueda entrar por el camino tradicional. ¿Cuál era el camino tradicional? Pues entrar por la puerta hasta estar en la casa, ¿cierto? Dentro de la sala de la casa donde estaba el maestro. Esa era la entrada tradicional. Pero buscar otras formas. Hay siempre otras formas. Noto también, por ejemplo, que los amigos no entraron a empujones. Ellos no intentaron entrar a la fuerza, sencillamente buscaron otra manera. Es decir, con Jesús nosotros no necesitamos pasar por encima de la gente ni entrar a empujones. Siempre hay otras formas. Si no se puede por la forma tradicional, pensemos cómo podemos entrar. Y estos amigos pensaron, hicieron el plan y lo lograron. Esa es una cosa que a mí me llamó la atención y que pienso que para nosotros como amigos es un gran ejemplo de cómo nosotros podemos buscar caminos para que nuestros amigos y nuestros familiares y esas personas que sentimos que necesitan de la presencia del Señor, que su vida está paralizada, que como que no, de pronto, no tanto que nosotros lo sintamos, sino que ellos de pronto nos lo comentan. A veces uno sienta con amigos y le dicen el amigo, mira, siento que en mi vida me siento como estancada, siento como que me siento vacía, o me siento deprimido, o me siento como que mi vida no tiene sentido, o como que no entiendo cuál es mi propósito. Eso nos está mostrando de alguna manera ciertas características de que allí hay una parálisis. Esa persona necesita de la presencia de Jesús y yo, como cristiano, puedo ayudar a esa persona que esté y que sea sanado por el Señor. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué otro camino alternativo puedo tener yo? Suponiendo que yo invite a esa persona a la iglesia, ¿cierto? Que me ha pasado en lo personal. Invito a la persona a la iglesia y la persona no quiere porque los prejuicios también paralizan. A veces la gente dice, no, yo no voy a una iglesia porque es que los pastores son unos ladrones, porque es que la Biblia está escrita en 30.000 traducciones y cada traducción se la inventa cada uno de acuerdo a lo que le interesa, porque es que los cristianos predican pero no aplican. Mejor dicho, el enemigo siempre va a encontrar la forma de que a una persona que de pronto está paralizada, pues la va a mantener allí. Esa es la manera del enemigo. Pero nosotros, como los amigos de este paralítico, podemos pensar en otro plan. Si la persona no quiere ir con nosotros, si no quiere escuchar de la palabra, si desconfía de todos los pastores, si desconfía de que la Biblia fue escrita por Dios, hay un plan B. Así como ellos subieron a mover tejas, el plan B de nosotros es la oración. Nosotros podemos subir techos, mover tejas. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de la oración. Eso es una manera clave para que nuestros amigos y nuestros familiares puedan conocer a Jesús y sobre todo, lo más importante, obtener la salvación. Cuando ellos entran a esa casa, a mí me llamó la atención porque lo segundo que dice Jesús es que tus pecados te serán perdonados. Es decir, ellos hacen todo este movimiento, todo este esfuerzo, porque es un gran esfuerzo físico, ponen al paralítico allí. Y como que yo venía leyendo la historia y yo decía, bueno, ya lo va a sanar, porque claro, ya yo había leído otros milagros que él ha hecho con el leproso, con el ciego, ya estaba yo esperando que dijera, bueno, levántate y anda, o como hizo con Lázaro, ¿no? Levántate cuando lo resucita de entre los muertos, levántate y anda. Y resulta que Jesús le dice, tus pecados te serán perdonados. Entonces yo quedé como en un shock, como que yo decía, pero
pero es que a este no lo llevaron, o sea, ahí tuve que parar la lectura porque quedé como sorprendida, y pero si a este no lo llevaron para que perdonaran los pecados, sino para que le sanaran la parálisis. Dije, ¿será que? Volví otra vez a la Biblia y dije, ¿será que yo me salté alguna frase? ¿O por qué Jesús sale con una cosa que como que no tiene nada que ver con todo el contexto que hemos venido estudiando? Y resulta que ahí me doy cuenta con este paralítico de que a veces nosotros pensamos que nuestro problema es una cosa cuando en realidad el problema es otro. Yo pienso que el paralítico e incluso los amigos que lo llevaron con toda la mejor intención pensaron que el problema de él era su parálisis. Pero Jesús, que puede ver todo, se dio cuenta de que su problema no era eso. Su problema era, allí había un pecado, habían pecados de los que quizás el paralítico no se había arrepentido, o que Jesús sabía que antes de hacerle la sanación física tenía que sanarle el corazón, tenía que sanarlo, tenía que limpiarlo. No estoy diciendo que su parálisis fue producto del pecado, no necesariamente, porque hay mucha gente que un niño puede nacer paralítico y el niño no ha cometido en principio ningún pecado, pero sí el pecado puede paralizarnos algunas veces, no siempre. Pero puede paralizarnos en muchos sentidos, paralizarnos espiritualmente, lo que hablábamos, ¿no? El pecado tiene consecuencias. Entonces, Jesús sabe que si Él lo cura, digamos, de la parte física, sin sanarlo, sin perdonarle sus pecados, pues realmente no es el propósito, porque es que Jesús no vino solamente como un curandero más, tampoco vino para hacer milagros. Jesús vino para ser nuestro Salvador. Él vino para perdonar nuestros pecados, por eso dio su vida por nuestros pecados. Es decir, él murió en la cruz por nuestros pecados. Los milagros y las sanaciones y todo eso fue algo que Él hizo por la dureza del corazón de los seres humanos, como Tomás, el apóstol, cuando le dice, sí, yo no veo las marcas en tu mano, yo no te creo, porque los seres humanos somos así. Pero tan duros de corazón somos que ni siquiera viendo los milagros que hizo Jesús, que están escritos y registrados en la Biblia, aún así hay muchas personas que niegan la presencia o la venida de Jesús, o que no quieren creer en que es el Hijo de Dios. Bueno, así somos los seres humanos. Pero entonces, volviendo al tema del paralítico, nos damos cuenta de que ese personaje nos cuestiona a nosotros. Es decir, yo me hacía la pregunta, ¿estaré yo paralizada de alguna manera en mi vida? ¿Qué tipo de parálisis podemos tener nosotros en nuestra vida cotidiana? ¿Qué nos está paralizando? Como les decía, a veces nos paraliza el pecado, a veces nos paraliza el miedo, a veces nos paraliza el egoísmo. Hay tantas cosas negativas que pueden estar en nuestro corazón y que nos están paralizando, y que podemos estar en esta vida aparentemente bien, con movimiento físico, pero que estamos paralizados por dentro. Entonces Jesús lo que quiere es eso, básicamente mostrarnos que Él es el único que nos puede liberar, que nosotros en su presencia le entreguemos nuestra vida, nos arrepintamos y que Él nos perdone nuestros pecados, y después de eso pues Él pueda empezar a hacer un trabajo de sanación, como les digo, independiente que sea sanación física o sanación espiritual o sanación en nuestro corazón. Yo les venía comentando que los amigos y el paralítico llegaron allá pensando que tenían un problema, cuando en realidad el problema del paralítico era otro. Entonces también nosotros nos podemos preguntar cuántas veces nosotros, esto es especialmente para los cristianos, que pedimos al Señor por algo que creemos que es nuestro problema. Por decir algo, nosotros podemos decirle, Señor, ayúdame por favor con las finanzas, o ayúdame, Señor, con, qué sé yo, necesito un trabajo mejor, necesito reconocimiento, necesito pareja, o yo quisiera, o sea, pedimos pensando que esa es una necesidad o un problema que nosotros tenemos por resolver. Y el Señor lo que nos quiere mostrar es que a veces no, pero a veces ese problema que nosotros creemos que es nuestro problema, o esa necesidad que nosotros creemos que es nuestra necesidad, no es en realidad el problema. A veces eso es simplemente una consecuencia
de otro problema que nosotros tenemos y que no hemos visto. Entonces, por decir algo, para dar un ejemplo un poco más concreto, a veces yo pienso, puedo pensar, ay Dios mío, Señor, dame un puesto, Señor, o dame reconocimiento, pero resulta que lo que me está ocurriendo a mí no es la falta de ese puesto o la falta de ese reconocimiento, sino que yo me vivo comparando con otras personas. Y yo tengo un puesto y tengo de pronto, digamos, un círculo que de alguna manera reconoce mi trabajo, pero como yo me estoy comparando con otras personas, entonces yo siento que mi necesidad es que necesito más reconocimiento o que necesito un cargo donde me paguen mucho más dinero, un cargo donde yo tenga mucho más poder. El Señor tal vez ese puesto que yo estoy pidiendo no me lo va a dar, porque mi problema no va a ser conseguir un puesto más alto donde yo tenga, donde yo sea el jefe, no, mi problema es el corazón. Yo estoy de alguna manera, como me estoy comparando, entonces estoy envidiando a otras personas por lo que ellas tienen y lo que yo creo que yo me merezco. Entonces el Señor me va a mostrar, esto es un ejemplo obviamente, el Señor me va a mostrar, mira Luz, yo no te voy a dar el puesto, yo no te voy a dar ese reconocimiento que tú estás pidiendo, porque es que necesitamos sanar primero otra cosa, necesitamos sanar esa envidia que tú sientes, o esa necesidad de aprobación que tú sientes, o esa constante comparación. Tú tienes que sanar eso primero, porque yo te puedo dar un puesto más alto y seguro que vas a seguir con el mismo problema porque vas a seguir comparando, te vas a seguir envidiando. Entonces el Señor va a la raíz del problema, y que eso fue lo que ocurrió con el paralítico. Él fue a la raíz del problema. Él le perdona primero los pecados. Luego de que Él le perdona los pecados, allí viene con la segunda parte, que es la sanación, y le dice, levántate. Ya cuando tú te liberas, o sea, es que cuando uno está paralizado, como les decía, sea por el pecado, por el miedo, por la envidia, por la rabia, por el resentimiento, por toda esa cantidad de sentimientos negativos que te paralizan el alma y el corazón, y que incluso pueden paralizar hasta el cuerpo, porque sabemos que todas esas emociones y sentimientos negativos empiezan a somatizar también y a crear enfermedades físicas. Cuando tú llegas a la raíz, eso te libera. Uno siente inmediatamente que hasta los mismos gestos del rostro cambian. Cuando una persona tiene resentimiento, como que todo es así, como tenso. Y cuando la persona está tranquila, cuando la persona está contenta, feliz, la expresión del rostro es muy diferente. Entonces, fue como muy... eso que nos enseña Jesús allí es muy importante para nosotros aplicar con este personaje del protagonista, que nos confronta con respecto a nuestras propias parálisis, de las cuales quizás no somos conscientes, como les decía, y también la de los amigos, como ellos con esa determinación logran que este amigo que está paralizado físicamente encuentre a Jesús y esté en su presencia. Eso es súper importante. Ahora, yo me imagino que toda la tensión, porque imagínense, estaban en una casa ajena con Jesús, yo creo que la tensión ahí se podía cortar con una tijera, pero al final, después de toda esa tensión, que también me parece como una analogía interesante, ¿no?, entre la parálisis y la liberación. Lo mismo ocurre en toda esta situación. Ellos están tensos, se inventan el plan. Yo me imagino las multitudes empujando, la locura, toda esa tensión cuando cae esa camilla, o bueno, no cae, pero cuando la bajan, la reacción de Jesús, la reacción del dueño de la casa, todo el mundo en esa tensión, a la expectativa, ¿qué va a hacer el maestro? ¿Qué va a pasar? ¿Será que sí es el maestro? ¿Será que no? Aquí nos vamos a dar cuenta quién es quién, o sea, como somos los seres humanos, ¿no? Y cuando el Señor ya le cura los pecados y los sana, como que, a mí me pasó así, yo lo leí en la palabra y como que descansé, o sea, así mismo pasa con nosotros. Es una analogía, hasta la misma situación nos está planteando esa analogía, ¿no? Cuando estamos paralizados, esa tensión, el cuerpo paralizado, ¿cómo es? Es un cuerpo tenso, no es un cuerpo relajado, no es como, yo me imagino como una estatua, tenso, que no se puede mover. Cuando ya tú tienes el movimiento fluido, ya la paz, la tranquilidad. Entonces es una historia muy, muy, muy hermosa, y sobre todo, pues como todas las historias de la Biblia, inspiradora. Lo que siempre les he dicho, en la Biblia no hay personajes pequeños. Claro, por supuesto, el protagonista siempre será Jesús. Pero cada personaje que está en la Biblia aparece por alguna razón. Entonces, de ahí es que nos tenemos que agarrar a ver nosotros cómo podemos escudriñar la palabra y encontrar esos ejemplos que nos dan esperanza. A mí, por ejemplo, lo de los 4 amigos me da mucha esperanza con amigos, con familia que tengo,
que sé, y no porque yo me las sepa todas, pero que en mi corazón el Señor me ha puesto que son personas que necesitan de la presencia de Jesús. Y yo sigo orando, la determinación, orando. Esa es mi manera de correr tejas, mi manera de subir techos, mi manera de correr riesgos, porque por la salvación de una persona que uno quiere, todo vale la pena. Eso es súper importante. Y pues también con el paralítico me cuestiono a mí misma cuáles son mis parálisis y cuál es la causa de las parálisis, y lo que les decía, ¿no? A veces pedimos pensando que nuestro problema es una cosa cuando en realidad nuestro problema es otro. Eso nos deja también una enseñanza de que nosotros debemos de pedir con humildad. Es decir, nosotros debemos de, Señor, yo te pongo, esta es mi situación, siento que mi problema es, no sé, finanzas, o es un problema de que necesito esto o necesito lo otro, pero eso es lo que yo siento. Acordémonos que los sentimientos son engañosos. Si no es eso lo que tú crees que yo necesito, Señor, si esto que yo veo como necesidad, si esto que yo veo que creo que es mi problema, en realidad no lo es, yo te pido que tú me reveles la verdad, que tú me muestres, Señor, y que yo pueda sacar que tú con tu presencia me ayudes a sacar de raíz, muéstrame. A veces esa confrontación es dura porque uno va pidiendo una cosa y el Señor le está mostrando, no, esto no es lo que tú necesitas, lo que tú necesitas es lo otro, y no es fácil ver toda esa cantidad de cosas que nosotros tenemos allí. Confrontarse nunca ha sido fácil, pero hay que perderle el miedo a eso, porque es que ese miedo a confrontarse también paraliza, y es lo que no nos permite a nosotros limpiar la casa por dentro, que es lo más importante. Pero después de que uno limpia la casa, así sea un trabajo arduo, así uno sude, así uno se canse, cuando uno se siente y ve su casa bien limpia, la paz que uno siente es una maravilla. Lo mismo cuando uno limpia su corazón, su espíritu. Obviamente uno no lo limpia con la ayuda del Espíritu Santo, pero pues la paz que uno siente y la tranquilidad, uno dice, valió la pena todo el esfuerzo, valió la pena las lágrimas que derramé, las horas que estuve, mejor dicho, orando, pidiendo, porque el Señor me ha revelado y ahora estoy en paz. Y eso que yo creí que era el problema, no era el problema, sino que era otra cosa, y ahora pues he sido liberada, he sido sanada, y bueno, empieza el movimiento fluido, tranquilo. Eso es lo más importante. Ahora, Jesús se dio cuenta que los fariseos estaban murmurando, y sus pensamientos de que quién es este, que sí, que este quién se cree pues para perdonar los pecados. Pues Jesús les da una lección a ellos también, porque no solamente les revela que Él puede y tiene autoridad dada por su Padre de perdonar pecados, que es el único que tiene esa autoridad, y que además, y les da una lección porque ellos pensaban que los únicos que podían perdonar pecados era pues Dios y nadie más, pero Jesús es el Hijo de Dios, y les dice, yo tengo la autoridad de mi Padre para perdonar los pecados. Entonces les muestra su gran poder y su gran autoridad, y además les demuestra con un acto que además dice, lo sanó de inmediato. Les muestra con ese milagro su poder también de curar, ¿no? De curar a este paralítico que seguramente ya muchos conocían y sabían pues que llevaba paralítico quién sabe cuántos años, y lo sana de inmediato. Es decir, les da una lección doble. Les está, como les decía, mostrando su autoridad y demostrando su gran poder. Es decir, es un hombre que hizo muchos milagros, pero como les decía, él no vino solamente a hacer milagros, sino que además también tiene la capacidad de perdonar nuestros pecados. Y es a Él a quien nosotros le tenemos que rendir cuentas. Es ante Él solamente que nosotros nos arrodillamos, y en esa relación personal que tenemos con Jesús, a Él le pedimos que nos perdone nuestros pecados. Nosotros no necesitamos de ningún intermediario para confesar nuestros pecados, sino que directamente con Jesús lo podemos hacer. Eso también es una gran lección que nos deja eso. Al final dice que al instante, es decir, lo que les decía, lo curó al instante, se levantó el paralítico a la vista de todos. Es decir, fue una cosa que allí no hubo trucos, todo el mundo lo vio, todo el mundo fue testigo, y tomó la camilla en que había estado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados, y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. Ese final de esa historia es también
algo en lo que nosotros tenemos que reflexionar y meditar, porque Él dice que se levantó, se fue a su casa alabando a Dios. ¿Cuántas veces nos olvidamos tan rápido de los milagros que el Señor hace por nosotros? Porque el Señor sigue haciendo milagros, el Señor sigue haciendo maravillas. Lo que pasa es que nosotros tenemos un concepto de maravilla errado. Nosotros tenemos un concepto de maravilla como muy al estilo Hollywood, ¿no? Que maravilla ver es una cosa, no sé, espectacular. Maravilla es levantarnos todas las mañanas y estar con vida. Maravilla es tener un plato de comida. Maravilla es tener una cama donde acostarme. Maravilla es poder caminar. Maravilla es poder respirar. Maravilla es ver el sol. Maravilla es escuchar a los pájaros. Maravilla es poder sentarte en un parque a leer un libro. Maravilla es escuchar una canción bien hermosa. Maravilla es tener una pareja con quien compartir, tener un hijo. Si no tienes pareja, tienes un hijo. Si no tienes ni pareja ni tienes hijo, tener una mamá, un papá, un hermano. Eso es una maravilla. Pero nosotros tomamos todo eso, lo tenemos como, lo damos por sentado, como que si eso fuera una cosa que cualquiera la tiene. Fíjate que no, no todo el mundo tiene lo que nosotros tenemos. Entonces, que no nos olvidemos de alabar al Señor. Realmente nosotros deberíamos estar alabando al Señor todo el tiempo. Ni siquiera, de verdad deberíamos estar pidiendo, para empezar. Porque con lo que Jesús hizo en la cruz es más que suficiente. Entonces, las maravillas siguen estando allí. No nos olvidemos de alabar al Señor y darle gracias por tantas maravillas. El contentamiento es eso. Es estar uno feliz y agradecido con lo que el Señor le ha dado a uno en su momento. El hecho de estar uno sano, ya. ¿Cuánta gente, uno va a visitar un hospital y se da cuenta de la cantidad de personas enfermas? Yo hace rato, gracias a Dios, no he tenido que ir al hospital, pero hace como 3 años tuve que ir. Y le decía a mi esposo, increíble, uno cuando está sano anda en la calle y uno nunca se imagina la cantidad de gente enferma. Ese hospital, claro, fue a un hospital público, más lleno todavía, a uno. O sea, ¿cuántos hospitales puede haber en una ciudad, privados y públicos? Yo fui a uno solo y eso estaba, como me imagino que estaba la casa donde estaba enseñando Jesús, a reventar. Estaba completamente lleno eso. Me tocó esperar como desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde para ser atendida, o sea, sentada ahí esperando. Y yo decía, Dios mío, de verdad que uno cuando está sano uno no se da cuenta de la cantidad de gente que está enferma. Entonces tenemos que ser agradecidos por todo lo que tenemos. Es tan importante no perder esa capacidad de aprecio por las maravillas que el Señor todos los días nos está mostrando. Eso para mí, y además dice, no solamente Él se fue alabando al Señor, sino que todos se fueron alabando al Señor. Con temor, por supuesto, dice que estaban llenos de temor de ver el gran poder de Dios y de Jesús, ¿no? Porque pues es el único que lo tiene, es el único Dios vivo, el único Dios que puede sanar. Los demás dioses son dioses de mentiras, son muñecos. Yo me acuerdo que a mí una vez me regalaron un dios, no voy a decir el nombre del dios para no herir susceptibilidades, pero uno de los tantos dioses que hay. Y eso venía una estatuilla así como en cerámica, ¿no? Bueno, eso lo mantenían encima del televisor de mi casa. Y una vez estábamos jugando rayuela en Colombia y yo dije, pues, como que a ese dios alguna vez se había caído, se le había despicado algo, y yo noté que con ese pedacito que se había despicado, yo podía escribir sobre el piso. Pues bueno, ese dios de cerámica o de tiza o lo que fuera, lo terminé partiendo y en eso quedó el famoso dios. No así, obviamente después me regañaron, por supuesto, pero con ese dios, eso tuve tiza como para 1 año para hacer la rayuela en la calle, en el andén de mi casa. Esos son los dioses que son eso, simplemente muñecos. El Dios de nosotros no es un muñeco, el Dios de nosotros es un Dios de verdad, es un Dios vivo que está todo el tiempo mostrándonos, que está todo el tiempo hablándonos, que es un Dios que nosotros cuando tenemos fe, por eso Él dice tu fe, y si nos damos cuenta en todos los milagros de Jesús, Él habla de la fe. Él dice, he visto tu fe, he visto, o sea, nosotros tenemos que, la fe se ve, ¿cómo hace uno para mostrar la fe? Bueno, pues también está en la Biblia, a través de obras. ¿Cuáles fueron las obras de estos amigos? Pues todo ese riesgo que corrieron, subir, bajar, cargar. Nosotros también tenemos que mostrar nuestra fe a través de obras. ¿Qué estás haciendo tú para mostrarle la fe al Señor? ¿Cuáles son los sacrificios que estás haciendo? ¿Cuáles son esas cosas que están mostrando nuestra determinación? Cuando el Señor ve nuestra fe, ahí es donde se producen los milagros y las maravillas.
Entonces, eso para mí fue muy lindo y como les decía al principio del programa, yo no he hablado normalmente al principio de cada video siempre digo el nombre del protagonista invitado. En este caso me lo reservé para este momento y creo que realmente los protagonistas de este video son los 4 amigos. Creo que ellos nos dan un gran ejemplo de las cosas que nosotros podemos hacer y lo que podemos lograr por nuestros amigos, por nuestra familia, por todos los seres que amamos y que queremos que tengan ese encuentro con Jesús. Entonces, bueno, eso era lo que les quería compartir hoy. Espero que nos sigamos viendo con más frecuencia y poder seguir analizando, y muchas bendiciones, pues como siempre desde aquí, desde Tailandia, y hasta la próxima oportunidad.